Bueno, buenas noches, clase 5, vamos a hablar de relaciones de orden, pero primero vamos a arrancar, no quedó ninguna consulta de ustedes, pero lo muestro, con la ejercitación que le dejamos para la clase número 5, que acá la tengo abierta en formato de Word, donde vamos a retomar temas de la clase anterior, que quedó ahí para hablar de una relación de equivalencia más muy particular, que les invito a que lo miren del apunte teórico, porque está la demostración de por qué siempre congruencia módulo es relación de equivalencia. Hay unas demostraciones ahí tanto algebraicas y densas, pero que bueno, demuestran que esto siempre es relación de equivalencia, que las clases están íntimamente relacionadas con el resto de dividir a estos números. Y bueno, con varias cuestiones más que ahora en esta ejercitación van a quedar planteadas, pero de vuelta, insisto, pasen por el apunte teórico y vean ese contenido, porque es importante. Y después vamos a trabajar con relaciones de orden, que ya es el último tema antes del parcial. Vamos a armar el diagrama de Haas, vamos a hablar un poco de esto de maximales, minimales, cotas superiores e inferiores, y también aprovechar para hablar de redes, pero son definiciones pequeñas en donde rápidamente uno puede verificar si es o no red según alguna propiedad que cumpla. Fíjense que son simplemente 3 ejercicios, pero le vamos a sacar bastante el jugo. Así que vamos a arrancar con el primero. Congruencia, módulo 3. Voy a ir borrando la pizarra mientras dejo eso escrito. Un momento. Un papelito. Bueno, borro con esto. ¿Se escucha? Confirmen que me escuchan porque arranqué el cable recién. ¿Se escucha? Confirmen que me pueden escuchar. Yo acá tengo retorno. Sí, se escucha, profe. Ah, bueno, sí. Quedó un micrófono abierto, no quise comentar quién fue porque tampoco lo estaba viendo. Ahora vamos a chequear quién fue. Bueno. Después cuando saluden prendan la cámara también un rato. Ya vayan perdiendo la timidez, el pánico escénico. Miren que ya en 2 semanas, la semana que viene es un repaso. Quizás tomar algún tema que nos haya quedado pendiente. Quizás comentar qué es un álgebra de Boole. Que últimamente nos viene quedando un poco relegado eso. Pero álgebra de Boole es un tema que no es más complejo que redes. Y ahora sí. Vamos entonces con congruencia módulo 3. Entonces nos dan un conjunto que lo llamamos F. Conjunto F que tiene estos números. F tiene a 17, a 21, 47, 21, 47, 51, 32, 32 y 24. Bien. Entonces tenemos esos números y tenemos que relacionarlos con la relación, que dice así, una relación incluida en f al cuadrado, forma tal que A se relaciona con B si, solo si le damos todo el formato habitual de una relación binaria, sería la relación se llama R, ahí no lo dice el apunte porque va directamente sobre la operación, pero tendría esta forma. A se relaciona a B si, solo si A es congruente módulo 3 con B. Bueno, y ahí viene la definición. Pero bueno, ¿qué es esto de congruente módulo 3? Bueno, ahí debajo está justamente la definición de congruencia módulo 3. Un elemento es congruente con otro módulo 3 siempre que 3 divida A menos B. Si 3 divide a menos B, entonces estamos en condiciones de decir nada, que son congruentes. Rodríguez, Leonel Enzo, tenés prendido el micrófono. Y de vuelta, por definición de relación de divisibilidad, también puedo decir que, si bien esto es lo mismo que decir esto,
Esto es lo mismo que decir que A menos B tiene que ser 3 por cierto número K, donde K pertenece a los números enteros. Así planteada la relación congruencia-módulo se puede trabajar, pero es bastante, digamos, poco intuitivo. Va a ser bastante laborioso poder determinar cuáles son esos elementos. Entonces lo que hacemos, por eso me estoy yendo para un costado, es reinterpretarla. Es entender que en realidad las clases de que... Primero, reconocer que es una relación de equivalencia. Sabiendo eso, reconocer que los elementos que son congruentes entre sí comparten el mismo resto al dividirlos por el número 3. Entonces, lo que hago es ponerme a dividir. Pongo todos esos números, el 17, el 21, el 47, el 51, bueno, ponerlo acá abajo, 51, 32 y 24, a todos ellos los voy a dividir por 3. Que vamos a ver qué nos da. En realidad no me importa el resultado de la división, el cociente. Lo que a nosotros nos va a interesar más es el resto. Pero vamos a hacer la división porque uno está acostumbrado a dividir no siempre en los números enteros. Y hay cosas que quizás no le resulten intuitivas. Entonces, cuando hago 17 dividido 3, uno busca en la tabla del 3 el múltiplo más cercano al múltiplo de 3 que no supera a 17. Entonces fácilmente ustedes me dirán, y 5, 3 por 5, 15. Entonces lo que hace, en realidad no escribe el 15, dice 3 por 5, 15. 15 al 17, 2. Entonces el resto. Pero yo lo escribo al 15 porque quiero que quede en evidencia qué operación hacemos cuando decimos 3 por 5, 15, al 17, 2. Estamos restando. Estamos haciendo 17 menos 15 y 15 es 3 por 5. Y 3 por 5 es el múltiplo de 3 más cercano a 17 que no lo pasa. Por ese mecanismo de andar buscando el múltiplo más cercano, uno suele decir que esto es un algoritmo, porque va buscando los múltiplos. Pero bueno, en realidad es una igualdad que se tiene que cumplir. Ahora le vamos a ir poniendo nombre. Uno más. En la tabla del 3, me acerco al 21. Ah, bueno, 7. 7 por 3, 21. 21 menos 21, 0. Resto 0. Y sí. Si hubiera puesto 6 acá, 6 por 3, 18. 18 al 21, acá me daba 3. Y seguramente ustedes me van a decir, no, está mal eso, no puedes poner ahí el 6. Bueno, en realidad sí lo podés poner, pero está mal hecha la división. Porque tenés un múltiplo más cercano y porque además, si te queda de resto 3, significa que vas a tener un múltiplo más cercano. Por lo tanto, el resto no puede ser cualquier número. El resto, vamos a ponerlo por acá, el resto tiene que ser un número que puede ser 0, obviamente. No puede ser negativo, puede ser 0. Puede ser mayor que 0. Pero nunca puede ser mayor que el divisor. Si me queda ahí resto 3, 4, 5, 6, está mal hecha la división. Por eso el resto siempre tiene que ser un número que sea positivo, puede ser el 0, pero tiene que ser menor que el divisor. Y ya que estamos hablando con estos términos, vamos a darle una forma. Resto es el que te queda ahí abajo. Divisor es el que estás poniendo acá. El número que vamos a dividir es el dividendo. Es el que vamos a estar dividiendo. Le ponemos la D grandota. Y el resultado es el cociente. Le ponemos la letra C. Por lo tanto, la en ocasiones llamada o en ocasiones llamado algoritmo de Euclides de la división entera es justamente esta propiedad que se está verificando en todas estas operaciones, que si yo hago D por C, divisor por cociente, ¿sí? 3 por 5, 15. ¿Cuánto me falta para llegar al 17? 2. ¿Y qué es el 2? El resto. A ver si entró todo en cámara. Sí, justito.
dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Cuando el resto es 0, me queda que que el dividendo puede ser divisible por C. Nada, eso es. Con la salvedad, por supuesto, le voy a escribir justito acá abajo que entra, que el resto siempre tiene que ser mayor o igual que 0 y no puede ser mayor que D. Justito entró. Si lo hubiera planeado no me salía tan bien. Así que este es el mal llamado algoritmo de la división de Euclides. Es lo que se tiene que cumplir. Obviamente todos números enteros. Este es entero, este es entero, este es entero. R es, sí, es el único que tiene que ser un número positivo. Sigamos haciendo la división. Fíjense, ya que estamos, antes de ir para el 47. Acá el 17 me dio resto 2, el 21 me dio resto 2. Si yo hago el intento por este lado de chequear si 17 se relaciona con 21, entonces podría reemplazar y ver qué onda. 17 congruente módulo 3 con 21, ¿no? Pruebo. Aplico la definición de congruencia módulo. Me va a quedar que 3 divide a 17 menos 21. Obviamente 17 menos 21... 17 menos 21 es 4. 3 divide a 4. Bueno, 3 no divide a 4. Así que no sigo más. Si no tendría que seguir acá lo mismo. 17 menos 21 sea 4. ¿Se puede escribir como 3 por cierto número entero? No, 4 no se puede escribir como 3 por algo. No es divisible. Así que esto no es congruente módulo. Por lo tanto, 17 no es congruente módulo 21. Módulo 3 no es congruente con 21. 17 no es congruente con 21 módulo 3. ¿Por qué? Porque tienen distintos restos. Sigamos con este. En este caso si hago 3 por 15 da 45. 45. Al 47 me queda resto 2. Y ahí encontré dos elementos que tienen el mismo resto. Por lo tanto, si ahora yo comparo el 17 con el 47 y me fijo a ver si son congruentes módulo 3, el 47, aplico la definición que me dan de congruencia módulo y dice que 3, o sea el numerito que está ahí abajo, tiene que dividir a 17 menos 47. 17 menos 47 es 30. Sí, 3 divide a 30. Sí, este sí. Por lo tanto, 17 es congruente con 47. Incluso si queremos acá seguir, ¿no? Aplicar esta otra, va a darnos que A menos B, o sea 17 menos 47, perdón, menos 30, me faltó el menos. Menos 30 es igual a 3 por menos 10. O sea, existe un número entero, menos 10, pertenece a los números enteros. Así que, sí. Significa que 17 se relaciona con 47. Como esto es una relación, ustedes ya saben, conviene tener el dígrafo para ir viendo quiénes se relacionan con quién. Acá verificamos que 17 se relaciona con 47. Rápidamente podemos verificar que la relación simétrica acá se cumple, porque si damos vuelta a esto, 47 y 17, es dar vuelta a esto. Me va a dar 47 menos 17. Me va a dar 30. Tanto menos 30 como más... Tanto menos 30 como más 30 son divisibles por 3, así que esto se cumple en los dos sentidos. ¿Me van siguiendo ahí? Camila que... ¿O quién me había dicho que no le cerraba? Micaela, no Camila. O alguien me preguntó por concurrencia módulo. Tomás Barreiro, ¿lo va siguiendo? Vamos bien, dice Barreiro. Bueno. Estoy cansando como rápido. Ya me estoy recordando, claro. Hoy a la mañana me doné sangre, así que sí, es esperable que me canse o esté más débil. Ahora me estoy dando cuenta. Y que esté más lento en todo. Esté más lento mentalmente. Sí. Yo no entendí por qué se relacionan entre sí. O sea, tienen doble relación. Lo digo de vuelta. ¿Esto entendiste? 17 Sí. con 47. Sí. Sería
la flecha que va del 17 al 47. Sí. Si Estoy. los doy vuelta, me darían los mismos resultados, nada más que en vez de menos 30 me da más 30. Y 3 divide a más 30, es lo mismo. Por lo tanto, 47 con 17 se relacionan, así que sí. Ah, ok, Sí, listo. igual teóricamente asumimos que congruencia módulo es relación de equivalencia, así que sí, sí, es un Siempre sí. va a pasar. Sí, listo. Bueno, una cosa más, ya que es relación de equivalencia, tiene que ser simétrica y también tiene que ser reflexiva, así que esto va a funcionar siempre. Que es medio redundante, pero sí. 17. ¿Es congruente módulo 3 con el mismísimo 17 consigo mismo? Sí, claro que sí. Porque 3 divide a 17 menos 17. Guarda con esta propiedad, ¿eh? Porque uno cuando lo ve al 0 dice, no, pero no se puede dividir por 0. Pero acá no estamos dividiendo por 0. Estamos dividiendo por 3. ¿Al 0 lo puedo dividir por 3? La respuesta es sí, claro. Al 0 lo podés dividir por cualquier número menos el 0. Entonces, incluso acá mismo se puede escribir, 3 es igual a 3... Perdón, no, 3 no. 0 es igual a 3 por cierto número entero. Ese número entero es ni más ni menos que el mismísimo 0. Donde 0 pertenece a los números enteros. Así que sí, se puede dividir al 0 por cualquier número y en particular lo podemos dividir por el 3. Y si es algo que va a ocurrir siempre que tomemos a un elemento relacionado consigo mismo. Siempre nos va a quedar 0, por lo tanto, 17 con 17, 47 con 47, cualquiera de esos números con cualquiera de esos números. Obviamente el 21 lo voy ubicando, pero por ahora no lo encontré con quien más se relaciona. Seguimos y avanzamos un poco más. El 51. 3 dividido 51. 15. 16 es 48. 17 por 3 da 51. 51 menos 51, resto 0. Por lo tanto, 51 y 21 tienen el mismo resto. Eso ya nos da la pauta que 51 y 21 se van a relacionar entre sí. Y es algo que muy fácilmente, y lo voy a hacer por última vez, 51 con 21, se puede comprobar, pues, obviamente los dos tienen resto 0 cuando se lo divide por 3. Cuando lo resto entre sí, 3 divide a 51 menos 21. 51 menos 21 me da 30. Y 3 divide a 30. Ya está. Esto es un palito de divisibilidad. 3 divide a 30, claro, sí. Si los dos son divisibles, pues ya desde el vamos son divisibles. Cuando los resto entre sí también va a ser divisible. Así que sí. Recontra divisibles. Así que sí. Justamente nos está dando el resto. 32 dividido 3. 10. 3 por 10 es 30. 32 menos 30, resto 2. Listo, ya no me pongo a hacer el trabajo. Vengo acá al dígrafo y digo, bueno, entonces al 32 lo pongo con los demás que tienen resto 2, que son el 17, así que se va a relacionar con el 17 y viceversa, con el 47 y viceversa, y consigo mismo. Y el último es 24, donde 8 por 3 me da 24, al 24 resto 0, por lo tanto el 24 va a estar con los de acá, va a estar relacionado con el 21 y viceversa, va a estar relacionado al 51 y viceversa, por supuesto, a tener todas las flechas posibles entre ellos. Esto es recontra transitivo. Primera parte resuelta, díganme si me entendieron. Consultas hasta acá. Villalba Lucas dice consulta. Sí, Villalba. Sí, Lucas. Por sí mismo es válido. El por sí mismo es válido. ¿Por sí mismo te referís a que se relacionan consigo mismo? Porque cuando lo relacionás a cualquiera de esos elementos consigo mismo,
Cuando aplicás la definición de congruencia módulo, te queda un elemento restado a sí mismo. X menos X. Lo que tenemos acá. Por ejemplo, 17 con 17. Fue el ejemplo que armé. Eso te da 0. Y 0 siempre puede ser dividido por 3. El 3 lo divide al 0. El 3 divide... Sí. Por lo tanto, como el 3 divide a 0... 0 vas a generar cuando relaciones al 47 con 47, al 32 con el 42, a cualquier elemento consigo mismo. Te queda 0. Genial. Bueno, vamos a la consigna. Porque tiene... Este era de un parcial, que ahora, bueno, no... Lo hemos sacado, pero es un muy buen parcial. Estaba muy bien pensado este planteo. Porque ahora les pide que hallen... Bueno, hallar y definir las clases de equivalencia de cómputo cociente. Muy bien, ahora lo vamos a hacer... practicar lo de la clase pasada. Pero después nos dice realizar el dígrafo. Ah, ya lo hice. Y esta es la parte jugosa. Agregar 2 elementos más que sean números enteros y negativos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Muy bien, vamos a dejar a este fibrón humedeciéndose de vuelta. Vamos a definir las clases. Esa parte es facilonga, es la parte burocrática, por así llamarlo. No deberían tener conflictos con eso. Pero con la parte de los negativos, esperamos que tropiecen. Que es lo que ha pasado. Entonces, ahí seguimos, Muy bien. Entonces, vamos de vuelta para allá. El dígrafo ya lo tenemos. Vamos a definir las clases. Un error común. Vamos a definir la clase del 17. Siempre que representa la clase tiene que ser alguno de estos elementos. Yo elegí el 17, podía haber elegido cualquiera de ellos, de estos 3. Otra clase va a ser la clase de, no sé, del 51. Pero podría haber sido la clase del 24 o del 21. ¿Qué es la clase del 51? Vamos a escribirlo acá abajo. La definición. Son, obviamente que es un conjunto. Son elementos X pertenecientes al conjunto donde estamos trabajando, que es el conjunto F, de forma tal que X está relacionado con el 51. Decir que está relacionado, en este caso, es lo mismo que decir X congruente módulo 3 con 51. ¿Está bien? Así definido, está bien. Lo que ocurre es que en la teoría, voy a hacer una liñita por acá para separarlo, también es válido escribir esto, y voy a poner ahí el palito para que no piensen que ahí dice sí, dice 51. También es válido definir la clase de equivalencia de una relación congruencia módulo de esta manera. X congruente módulo 3. El 51 tiene resto 0. Así que acá yo podría poner que sea congruente con el resto que da, con el resto de la división del 3. O sea, con 0. ¿Sí? O sea, puedo acá hacer referencia al resto. ¿Sí? 51 es congruente con 21 módulo 3. Como también con 24. Pero también es congruente con 0 módulo 3. ¿Por qué 0 y por qué es el resto de dividir por 3? Esto es válido escribirlo. También es válido escribir esto. Ahora, el error que muchos cometen en estas circunstancias es poner acá que esto... me está mordiendo el cable este de acá. Un momentito que no estamos en condiciones de que se rompa el cable. Ahí está. El problema es que, lo que han ocurrido muchas veces es que acá nos ponen, hey, esto es lo mismo que la clase del 0. Y eso está mal. Esto no, esto está mal, porque 0 no pertenece al conjunto F. Lo pueden mencionar acá, cuando indica cuáles son los elementos que van a participar de esta clase, por eso puse ahí el 0. Pero acá adelante me está diciendo de dónde voy a sacar los elementos. Van a ser del conjunto F, o sea, van a ser de acá.
Acá no está el 0. Sí puedo indicar que tienen resto 0. Es una forma elegante de decir que esos elementos tienen resto 0 al dividirlos por 3. Eso puedo hacer. Pero escribir así la clase del 0 está mal. Porque el que está acá afuera siempre tiene que ser alguno de los elementos de acá. Tengan eso en cuenta. Si lo escriben así, perfecto. Esta sería una definición más teórica. Y después la definición por extensión. Esta es la definición por comprensión, claro. Sería justamente dar el listado de elementos que se relacionan con el 51. 51, 21 y 24. Ya está. Con el 17 todo el mismo trabajo, pero como ya me queda medio espacio, vamos a escribir 17, 47 y 32. Tomen en cuenta que acá no aparece el 2. Hubiera aparecido si lo escribía así de esta forma teórica y les ponía que era congruente con 2. Pero nunca el 2 puede ir ahí afuera. Siempre que va acá tiene que ser algún elemento del conjunto en el que están trabajando. Y ya que estamos, el conjunto cociente en este caso es el conjunto F, el conjunto cociente estoy escribiendo, raya de fracción, la relación R, así se escribe el conjunto cociente, conjunto en el que trabajo, nombre de la relación, pero en congruencia módulo se puede escribir así también. Se asume que están trabajando en congruencia módulo 3, entonces le ponen el 3 como un subíndice. Nada, es notación, es porque congruencia módulo es una relación importante. La clase del 51 y la clase del 17. ¿Hasta ahí se entiende? Tomo captura. Uy, me queda la mancha. No está terminado. ¿Consultas hasta acá? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Levante la mano para confirmar que están vivos. Sí, está, Rey lo entendió. Ahí seguimos. Bueno, ahí continuamos. Ahí seguimos. Muy bien. Lo último que nos falta, y sí, esto justamente con lo que les vengo amagando, que es lo más interesante de todo esto, es agregar dos elementos a cada clase, dos elementos más que sean enteros negativos. Enteros negativos. Muy bien, quitamos esto de por acá y vamos a la pizarra directamente porque este ejercicio ahí se pone interesante. A ver, preparen el micrófono ahora para aportar qué número se le ocurre que puede cumplir estas condiciones. ¿Tenemos espacio acá? Tenemos espacio acá. Sí, vamos a trabajar acá. Vamos a quitar las clases. Vamos a dejar así. Ya toda la definición de conjunto cociente y todo lo demás ya está. Pero ahora vamos a agregar dos elementos negativos que estén en estas mismas clases. Por ejemplo, podemos ser prácticos, ¿no? Podríamos hablar del menos 21. Para que el menos 21 esté en esta clase, el resto
de dividirlo por 3 también me tiene que dar 0. Entonces, divido por 3, no hay mucho chiste acá. Voy a poner menos 7. 7 por 3 es 21, pero menos por más es menos. Menos por menos es más, por lo tanto menos 21 más 21 me da resto 0, por lo tanto esto es correcto. Puedo poner menos 21 y también podría poner menos 24, menos 51 o directamente menos 6. Cualquier número que esté en la tabla del 3 acá funciona. Lo vamos a poner en rojo para que se distinga. Menos 21, menos 6. Simple. No hay mucha vuelta que darle. Para el 17, leo sus opciones. ¿Qué proponen ahí para la clase del 17? Son 23 conectados. Villalba dice el menos 23. Menos 23. Bueno, probemos el menos 23. Vamos a ver con el menos 23. ¿Estaba el menos 23 usado antes? No. Menos 23. ¿Qué teníamos? Uno cercano hasta el 17. 17 y 3 es 20. 20 y 3. Vamos a probar con el menos. Obviamente que acá no escribí el menos 6 porque ya queda claro. Menos 23, dice el compañero. Dividido 3, siempre el mismo 3. Bueno. Teníamos acá el 21, cuando hacíamos 7 por 3, 21, daba resto 0. Acá obviamente vamos a tener que poner un número negativo. Y no sé, uno estaría tentado a también poner el menos 7, ¿no? Porque si hubiera estado el 21, 7 por 3, 21, se acerca al 23 en 2. Entonces en negativo sería lo mismo. Pero fíjense lo que pasa acá. 7 por 3, 21. Menos por más es menos, igual que pasó acá. Resto. Menos por menos es más. Y hay que respetar los signos. Menos 23 más 21 da como resultado 2, pero negativo. Y el resto me decía que tenía que ser un número positivo. A lo sumo podía ser 0. No puede ser menos 2. Entonces, eso está mal resuelto. Es un buen caso el que planteó el compañero. Pasa que uno está pensando en cómo lo resolvía, o por lo menos lo que a mí se me ocurre, ¿no? Cómo lo resolvían en los números racionales, donde pueden ir agregándole cifras decimales y se siguen acercando. En cambio acá en división entera, la división termina ahí. Cuando ustedes ponen el 21, cuando hacen 23 dividido 3, eligen el 21, ¿no? Sí, porque claro, si vienen de acá, tienen primero el 18, los múltiplos de 3, 18, 21, y acá tienen el 24, pero con el 24 se pasaron. Entonces el más cercano es el 21, y del 21 al 23 quedan 2 de distancia. Es como que estas son las paradas del subte o del tren. Ustedes tienen que bajarse y seguir caminando sin pasarse. Capaz que el 24 te quedaba más cerca, pero el chiste de este mecanismo es que vos te bajás en la parada del tren más cercana al lugar donde querés llegar y caminás hacia adelante lo que te falta. No te pasás y caminás hacia atrás. Así que la idea es siempre caminar hacia la derecha. Si hubiera sido el más 23, claramente 21 era el múltiplo más cercano. Pero cuando están en los números negativos, el menos 21 está a la derecha del menos 23. Dijimos que buscamos el múltiplo de 3 más cercano que no supere. Que no supere significa que no esté a la derecha. Y menos 21 está a la derecha de menos 23. Por lo tanto, no nos sirve. Nos sirven los que están de este lado. Y los múltiplos de 3 que están de este lado son el menos 24, el menos 27, bueno, y obviamente el menos 30. Y de todos esos, el más cercano es el menos 24, donde uno se bajaría y caminaría uno hacia la derecha. Así que en realidad acá no hay que poner menos 7, sino menos 8.
Menos 8 por 3 me da menos 24. Menos 23 más 24 da 1 como resto. Por lo tanto, menos 23 no es elemento de ninguna de estas dos clases porque tiene resto 1. Si lo agregáramos, tendríamos que haber hecho una clase aparte para los elementos que tengan resto 1. Entonces, menos 23 no sirve. Menos 23, obviamente. Porque tiene resto 1. ¿Cuál sí puede servirnos? Otro ejemplo, a ver. Buen aporte el de Lucas. 22. Menos 22. Menos 22. Probamos con menos 22, obviamente vamos a probar el número que están cerquita. Menos 22. ¿Qué número pones ahí? ¿3 por cuánto? Menos 8. Y sí, Enzo, menos 8. 8 por 3, 24. Menos 24. Menos por menos es más. Menos 22 más 24 queda resto 2. Por lo tanto, el que sí nos sirve es menos 22. Estoy poniendo punto y coma por error. Menos 22. Y cualquier otro número, también negativo, puedo ir saltando de 3 en 3. Menos 22. El que le sigue va a ser menos 25. O yendo en el sentido contrario, será el menos 19, por ejemplo. Pueden ustedes probarlo. Pero tengan eso en cuenta, las divisiones en los números negativos se resuelven así. Por ahí uno está acostumbrado a hacerlo de otra manera y la pifia. Porque claro, en los números racionales esto no hay problema. Vos lo manejás de la misma manera que con los números positivos y le vas agregando ceros y lo vas manejando. Pero no, en los enteros se maneja así. La idea es que el múltiplo más cercano que no supere es aquel que está a la izquierda en la recta numérica y no a la derecha. Así que con eso queda terminado. Voy a sacarle captura a ese pedacito. Únicamente. Ahí vamos a poner también captura a esa última parte con las divisiones. Así que vamos a hacerla así. Así y ahí así. Ahí salió también. Va a salir Enzo Mancilla. Bueno. Bien, toda la captura. Eso es congruencia módulo. Ténganlo en cuenta. Estamos en condiciones de continuar. ¿Alguna consulta? Profe, con la lengua para afuera encima. Sí, saliste con la lengua para afuera. Bueno. ¿Alguna otra consulta de esto? Si no, ya pasamos a la parte de orden. Bueno, vamos a pasar a orden. Acá era lo que me estaban preguntando hace un rato, algunas cosas de que estaba preguntando Micaela, ¿qué era esto de maximales, minimales y todo lo demás? Bueno, en principio es una relación binaria, acá estamos viendo, donde va a cumplir otro tipo de propiedades que no son las mismas que la relación de equivalencia. Recuerden, la relación de equivalencia es reflexiva, simétrica y transitiva. La relación de orden va a ser reflexiva, va a ser transitiva, pero también va a ser antisimétrica, y ahí es donde está la principal diferencia. Entonces, nos dan una relación, no nos están diciendo que es relación de orden, nos dan simplemente esto en el conjunto B, que tiene esos números, y nos pide que armemos su diagrama de Haas, como que ya está asumiendo que esta relación es de orden, por lo tanto vamos a poder hacer ese diagrama de Haas que es distinto. Entonces, vamos a ir borrando, voy a dejar eso en pantalla. Acá está el papelito. Ahí continuamos. Toda la parte de elementos notables la van a encontrar en la teoría, por supuesto, que tiene ejemplos, todo, que están muy buenos los ejemplos, pero no es lo más intuitivo, porque la definición teórica es correcta, pero es totalmente simbólica, es una definición algebraica que
tiene muchos símbolos y no es del todo fácil o a la primera lectura entender a qué se referencia. Entonces aprovechen a tomar nota de cómo reconocer esos elementos notables, los maximales, minimales, las cotas y todo eso, en términos más prácticos, en criollo, como quien diría. Y después vayan a mirar, obviamente, la definición, péganle en una revisada como para aclarar o para ver cómo es que eso que lo escriben en un lenguaje coloquial, cómo es que queda escrito, expresado, en forma simbólica. Bien. Último tema antes del primer parcial. Entonces tenemos el conjunto 0, 1, 4, 5, 8. Me lo voy a escribir acá, voy a hacer el dígrafo de esta relación que se llama S. Relación se llama S. Ya está agotado este. Lo guardo. Ahí está. A ver si se recargó este. Ah, sí está. Full power. Entonces vamos a tener el 0, el 1. El 1. El 4, 5 y el 8. Y el 8. Vamos a hacer la matriz. La matriz de la relación S. Entonces son 5 elementos. No es tan compleja. Y lo que nos dice la definición es que Y, los elementos que tomemos para Y, voy a escribirlo para acá porque vamos a hacer una prueba súper rápida, tiene que ser mayor o igual que 2 más los valores que pongamos para X. Recuerden que los valores de X son los valores de las filas y los valores de Y son... Ahí está. De Y son los de las columnas. Entonces, si yo quiero ver qué es lo que pasa acá, X vale 0, Y vale 0. Entonces, si lo resuelvo acá, me va a quedar así. 2 más 0. Ahí está acá. 0 es mayor que 2 más 0. 2 más 0 es 2. 0 es mayor que 2. 0 es mayor que 2. Pulgar arriba, pulgar abajo. A ver cómo están con las reacciones. ¿0 es mayor que 2? A ver. No hay ninguna reacción. Esperando las reacciones. Pulgar arriba, sí. Pulgar abajo, no. 0 es mayor que 2. No, es mayor, ahí está. Ahí lo empezaron a encontrar. Ah, estaban lejos. Vamos, ten ahí. Falta poco. Si no, vamos más lento todavía. Claro. Falso, por eso le pongo el 0. Bueno, cambiamos. Acá ponemos que Y vale 1. Así que 1 mayor o igual que... O sea, este es otro caso. 2 más 0. X sigue valiendo 0. Acá. X vale 0. 2 más 0 es 2. 2 es más grande que 1. No, claramente no. Pero ¿qué pasa si pongo 4? 4 es mayor que igual que 2 más 0. En este punto, 4 es mayor o igual que 2 más 0. Bueno, sí, obviamente ahí le pusieron poner el cosito para atrás. Manito para abajo. Claramente, acá sí se cumple. Si Y es 4 y X es 0, 4 es mayor que 2. Así que acá sí me da verdadero. Así que puedo decir que 0 se relaciona con 4. Brutal. Ya vamos a ganar tiempo. Para ver este de acá, X vale 0, Y vale 5. 5 es más grande que este más 2. Sí, 5 es más grande que 2. Y 8 es recontra más grande que 2. Así que el 0 está relacionado con el 5 y el 0 está relacionado con el 8. Los mismos cálculos para el 1. O sea, reemplazo Y por 1. 1 es más grande que 2 más 0. No, porque 2 más 0 es 2. 1 es más grande, perdón, Y. 1 es más grande que 2 más 1. 1 es más grande que 2 más 1, o sea que
Estoy diciéndolo mal, acá lo dije mal. 0 es más grande que 2 más 1. 2 más 1 es 3, así que no. 1 es más grande que 2 más 1, que 3, no. 4 es más grande que 3, sí. 5 es más grande que 3, sí. 8 es más grande que 3, sí. Por lo tanto, 1 se relaciona con 4, se relaciona con 5 y se relaciona con 8. Sigo con el 4. X es 4. Entonces, cuando Y es 0, 0 no es más grande que 4 más 2, ni 1. 4 es más grande que 4 más 2, no. 4 más 2 me da 6. Ni tampoco 5. 5 no es más grande que 6. Recién me da en 8. 8 es mayor que 2 más 4. 2 más 4 es 6, 8 es mayor que 6. Así que sí. Y de la misma manera acá se puede completar todo esto de la misma forma, porque el único caso en que me da verdadero es este, porque 8 es más grande que 5 más 2. 5 más 2 es 7. Así que en este caso 4 solo se relaciona con 8 y 5 solo se relaciona con 8. Y finalmente 8 no se relaciona con nadie porque 2 más 8, cuando x vale 8, 2 más 8 es 10. Y ningún valor que pueda tomar y va a ser mayor que 10. Por lo tanto, todo 0. ¿Qué falta en esa relación? A ver qué me dicen. ¿Qué falta en esa relación? Bucle. Sí. ¿Por qué me faltan los bucles? Si no, no cumpliría la propiedad de relación, ¿vale? Bueno, buena observación. Faltarían los bucles para que sea reflexiva, pero en realidad no tiene por qué ser reflexiva, porque esto no es relación de equivalencia en principio. Este ejercicio ya es relación de orden que va a tener otras propiedades. Primera observación, antes de seguir. Fíjense que 5 va a 8. La relación de equivalencia requiere que sea simétrica, o sea que la flecha vaya de 8 a 5, y acá no cumple esto. Esto ya estamos viendo que no es simétrica. Fácilmente se puede demostrar con un contraejemplo de que no es simétrica. 5 se relaciona con 8, pero 8 no se relaciona con 5, así que no es simétrica. Los rulos. Bueno, en la consigna hay algo que les da la pauta sobre la reflexividad, y es esta definición completa. Nosotros solo estudiamos esta parte, que y sea mayor que 2 más x, pero dice algo más. Dice que o se cumple la primera condición o se cumple la segunda, que x sea igual a y. Y x igual a y significa que vos podés, ¿cuándo x va a ser igual a y? En este caso, y era 0 y x era 2. ¿2 es igual a 0? No, falso, ahí no funciona. Así no funciona. No, perdón, acá me mandé cualquiera. Acá dije cualquier cosa. En este primer ejemplo que había probado acá, x también valía 0. Entonces, 0 igual a 0. Entonces, no están relacionados porque acá esta desigualdad no funcionaba, pero la definición de la relación agrega algo más. Esto, que van a estar relacionados cuando x sea igual a y. ¿Y cuándo x es igual a y? Es cuando le asigno el mismo valor. Entonces, en este caso, si x vale 0 y y vale 0, este me da falso, pero esta expresión me da verdadera. Y como hay un o en el medio, el o te da verdadero cuando al menos una de estas dos te da verdadera. Me da verdadera esta. Por lo tanto, 0 está relacionado con 0. Esta última expresión lo que hace en la relación es agregarte los bucles. De no haber estado eso, esta relación no era reflexiva, nos hubiera quedado arreflexiva. Entonces ahora, gracias a esto, esta relación es reflexiva. Esta relación es reflexiva. Por lo tanto, vamos a modificarle la matriz para hacer esos estudios tan particulares que veníamos haciendo. Si es reflexiva, significa que la diagonal principal está llena de unos, así que está lleno de unos. Esta relación es reflexiva. Simétrica no es, pero sí es antisimétrica.
antisimétrica, las flechas que van nunca vuelven. En términos de matrices, recuerden que la propiedad antisimétrica se demuestra diciendo que la matriz de la relación y la matriz de la relación transpuesta, de tener unos, esos unos solamente puede estar en la diagonal principal. En todos los demás lugares tiene que dar todo 0. Es una forma académica de decir que las flechas que van nunca vuelven. Si transpongo esta matriz, todos los unos que están fuera de la diagonal van a chocar con ceros. No va a haber un 1 de este lado y un 1 de este otro lado nunca. Por eso es antisimétrica. Finalmente es transitiva también. Porque se puede demostrar, si ustedes hacen el producto booleano de esta matriz, van a ver que cumple con la propiedad de transitividad. Que no lo voy a hacer ahora para ganar tiempo, pero es claramente transitiva. Si no, fíjense, ustedes van de 0 a 4, de 4 van a 8. Para que sea transitiva tienen que poder ir de 0 a 8. Pueden ir. Así que sí, esta relación es recontra transitiva también. Se lo dejo a ustedes para que hagan el producto booleano y practiquen esa parte. Voy a borrar todos estos calculitos planteados en el aire. Frénenme, díganme si no entienden algo de acá. Ahora voy a mirar el chat. Lo importante es que cumple esas propiedades, y cuando se cumple la reflexiva, la antisimétrica y la transitiva en simultáneo, no se cumple la simétrica, por eso no es relación de equivalencia. Se cumple la antisimétrica en su lugar. Hablamos que estamos en una relación de orden. Orden amplio. Relación de orden amplio se llama esto. ¿Qué significa? ¿Por qué orden amplio? Bueno, hay dos tipos de orden. Está el orden amplio y el orden estricto. El orden estricto es cuando es reflexiva y asimétrica en particular. Lo pueden mirar del apunte teórico porque es una pregunta más teórica esa. Es una clasificación extra. Lo que ocurre es que con las relaciones de orden amplio como esta, vamos a definir unas cuantas cuestiones más, como son las redes, como son los elementos notables y bueno, unas cuantas cosas más con las que vamos a estar trabajando. Por eso directamente la llamamos relación de orden a secas. Cuando decimos relación de orden, estamos diciendo que estamos en una relación de orden amplio, que cumple con esas tres propiedades. Después está el orden estricto, como ya les dije, pero es más una notación de... Bueno, es una clasificación más sobre la que no vamos a profundizar en características especiales de la relación de orden estricto. Relación de orden es relación de orden amplio. Entonces, vamos a... ¿Qué es lo que vamos a hacer sobre estas relaciones? Bueno. Ahí va. Nos pide como primer paso hacer su diagrama de Haas. Así que acá vamos a hacer un parate y vamos a ver qué, caracolitos, es un diagrama de Haas. Ahí seguimos. Bien. Acá no quedó nadie, nos tiro para abajo. Seguimos. Nadie escribió nada en el chat. Bien. Vamos al diagrama de Haas. Esto, ojo, acá no hay relación de equivalencia, no hay clase de equivalencia ni nada, porque es una relación de orden y eso de las clases de equivalencia es para las relaciones de equivalencia. Pero, ¿qué hay de particular en las relaciones de orden? Bueno, primero hay un nuevo diagrama, que es el diagrama de Haas, así escrito, que es una optimización del dígrafo. Lo que hace el diagrama de Haas es tres cosas, o por lo menos dos que no pueden faltar, así que tengan eso en cuenta. La primera que hace el diagrama de Haas es omitir los rulos. No es que no están en el diagrama de Haas, simplemente no los dibujo para no ocupar espacio útil, para simplificar la lectura. El diagrama de Haas se hace en las relaciones de orden amplio, y si es relación de orden amplio, el rulo siempre está, así que tengan eso en cuenta. No es que porque no está, no sea reflexiva. Es reflexiva, nada más que estamos en el diagrama de Haas, no en un dígrafo. Así que los consideramos implícitos. Segunda cuestión que no se dibuja.
la cabeza de las flechas. Los diagramas de Haas se suelen dibujar de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda. Entonces, cuando la lectura es clara y el sentido de lectura no genera ninguna ambigüedad, se puede quitar la cabeza de las flechas y que queden directamente aristas. De todas formas lo digo, pero después cuando vean los apuntes, el material que presenta la cátedra, van a ver que hay diagrama de Haas con la flecha. Sí, porque muchas veces el Haas puede ser un tanto complejo, entonces para que sea más fácil leerlo, le ponemos la flecha, pero el Haas más puro es sin flecha. O sea que si le ponen la flecha, no nos enojamos, no está mal, pero se puede poner sin la flecha. Entonces, la flecha, digamos que lo deseable es no ponerlo, pero por cuestiones de lectura la podemos poner. Le sacamos siempre los rulos porque no son necesarios, son implícitos. Y hay un elemento más que este sí tienen que estar más atentos porque pueden llegar a equivocarse. Y es que Haas admite o considera implícitas aquellas aristas que pueden ser reconocidas a través de la transitividad. Bueno, lo digo en criollo. Si yo voy de 0 a 4 y de 4 me voy a 8, entonces, como yo ya sé que esta relación es transitiva, para Haas es implícito que yo voy a poder ir de 0 a 8. Por lo tanto, no hace falta poner esa arista. La tengo que borrar. Si llegan a dejar esa arista, está mal el Haas. Si yo voy de 0 a 5 y de 5 a 8, es implícito que voy de 0 a 8. Por lo tanto, la de 0 a 8 no tiene que estar más. Joya, ya no está más. Si voy de 1 a 4 y de 4 me voy a 8, por lo tanto, la arista que va de 1 a 8 también Haas la considera implícita en su diagrama. O sea, no hace falta, no solo no hace falta, no hay que dibujarla. Las restantes tienen que estar, porque si no, no me quedaría claro quién se relaciona con quién. Así que ese es el diagrama de Haas de esa relación S que recién planteamos, que es una relación de orden amplio. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Cómo era, profe, la última definición? ¿Admite la definición más complicada? De la transitividad. Claro, Sí. que Haas considera implícitas, o sea que no hay que escribirlas, pero existen, las aristas que conectan elementos cuya conexión puede ser reconocida a través de la transitividad. Vos te das cuenta que 0 está conectado por 8 porque podés ir de 0 a 4 y de 4 a 8 y estás en una relación transitiva. Por lo tanto, vas a poder ir en forma directa de 0 al 8. Los pares, las aristas que pueden ser reconocidas por transitividad. Joya, gracias. Muy bien. Seguimos con la consigna. Eso es con lo que tiene que tener más cuidado. Con lo de transitividad y que esas aristas no estén escritas. Entonces, hacer el diagrama de Haas, resuelto. Para el subconjunto 0,51 calcule maximales, máximo, minimales, mínimo, cotas superiores, inferiores, supremo e ínfimo y pregunta si es una red o no. Bien. Acá sí, preparen micrófono porque este ejercicio es rico si ustedes empiezan a proponer subconjuntos para ver qué es lo que ocurre en esos casos. Si no, no tiene mucho sentido. Bueno, no es que no tiene sentido, sino que está bueno que puedan hacer preguntas sobre qué pasaría si el subconjunto fuera este o aquel otro. Entonces, cambió todo. El subconjunto propuesto, vamos a traer una fibra de color, es el 051. 051. Este es el subconjunto que nos plantean. Subconjunto que no le pone nombre, así que vamos a ponerle de nombre subconjunto C. Entonces en el subconjunto C
0, 5, 1, no importa el orden, es un conjunto, vamos a estudiar todos sus elementos notables. ¿Qué son? Atentos acá para escribir esas cosas que le digo, escríbansela en criollo. Maximales, minimales, bueno, maximales, minimales, máximo, mínimo, y después vamos a trabajar con cotas superiores, supremo, cotas inferiores y el ínfimo. Los 8 elementos a destacar en este diagrama de Hasse, en esta relación de orden amplio. Ahí está. Bueno. Voy a hacer un agregado especial porque en B, lo digo una vez, presten atención, el conjunto B es el conjunto de estos 5 elementos. Está ahí en la consigna, 0, 1, 4, 8. Entonces, en este caso vamos a trabajar en... No, vamos a trabajar en B directamente, vamos a arrancar acá. Después venimos a este. Vamos a resumir un poco toda esa notación. Minimales, max, min. Ahí está. Bueno, los primeros 4 elementos se pueden determinar, se pueden analizar, sobre todo el diagrama de Hasse, que es lo que vamos a hacer ahora. Maximales. Maximales es un conjunto. Escuchen bien. Son, una última aclaración. Supongan que yo analizo qué pasa en el 4, ¿no? Me posiciono en el 4, me podría posicionar en cualquiera, pero me pongo en el 4. Mirando el 4 puedo decir que el 4 está antes que el 8. Ese término antes que es válido en las relaciones de orden. 4 está antes que el 8. Pero el 4 está después que el 0. ¿Está bien? Se puede hablar de estar antes o estar después en las relaciones de orden amplio. O que después del 4 está el 8, ¿no? O que el 4 está antes que el 8. ¿Está bien? La idea de antes y después acá es totalmente válida y necesaria. Entonces, para hablar de maximales, es hablar de los elementos que no tienen a nadie que los siga. O sea que después de esos elementos no hay nadie. Ya dijimos 4. Después del 4, ¿hay algún elemento? Sí, después del 4 está el 8. Por eso el 4 no es maximal. Pero si analizo el 8, después del 8 no hay ningún elemento que sea distinto que él, obviamente. Así que, maximal, ¿quién es? Es el 8. El 5 no puede ser maximal porque después del 5 está el 8, obviamente. Así que, ¿qué es lo que van a notar acá? Maximales son aquellos elementos que no tienen a nadie después que ellos. O sea, nadie los sigue. Nadie les sigue. Y de la misma manera definimos los minimales, pero hacia la izquierda. Son los elementos que no tienen a ningún otro elemento que los preceda, que estén antes que ellos. Para que 5 sea minimal, no tiene que tener a nadie a su izquierda, que nadie los preceda. Bueno, hay 2 que están antes que el 5, el 0 y el 1, así que el 5 no puede ser minimal. Pero el 1 sí. Fíjense qué particularidad esto, porque el 1 y el 0 están, digamos, en un nivel similar. Sin embargo, antes del 1 no hay nadie. Listo, es minimal. Antes del 0 tampoco, no hay nadie, no tiene a nadie antes que él. Por lo tanto, tanto el 1 como el 0 son minimales. ¿Se entendió hasta ahí la idea de maximales, minimales? Sí, sí. Bueno, Enzo está ahí con el micrófono rápido. Bien, perfecto. Máximos y mínimos. Acá sí, hay una gran diferencia entre estos dos que hicimos en un principio, que son conjuntos,
y estos que son elementos. Porque acá es uno solo, de existir es un solo elemento. El máximo es aquel elemento que es maximal y es único. O sea, va a existir máximo cuando exista un único maximal. Como acá hay un único maximal, ese maximal es 8. O sea, solamente vamos a tener máximo cuando el conjunto de maximales tiene un único elemento. No hay mucha más vuelta que darle. Mínimo, estamos acá en la categoría mínimo, es la misma idea, es un único elemento y va a ser aquel que exista, si existe, cuando hay un único minimal. Bueno, minimales tengo 2, así que no tengo mínimo. Si hubiera un único minimal, ahí puedo decir sí, hay mínimo. Así que no hay mínimo en este caso. Para el conjunto completo, solamente puedo hacer esto y nada más. Para todo el diagrama. Cuando armo un subconjunto de elementos, ahí voy a tener 4 nuevas cosas para hacer. Así que eso queda en un principio como algo generalista. Vamos a avanzar a los subconjuntos. Vamos a concentrarnos en únicamente estos 5 elementos. Entonces, el mismo análisis que hicimos acá para todo el diagrama de Haas, lo vamos a hacer únicamente para este subdiagrama. Maximales en el subconjunto, aquellos elementos que no tienen a nadie que los sigan en el subconjunto. Después de 1 está 5, así que 1 no puede ser maximal. Pero después del 5, en el subconjunto azul, no hay nadie. Por lo tanto es 5. Porque solo miro el subconjunto. Minimales. Bueno, acá es lo mismo que antes, es 0 con el 1. Máximo, bueno, lo mismo, sigue siendo todo en el subconjunto. Cuando hay un único maximal y acá cuando hay un único minimal, cosa que no existe. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Bueno. Ya continuamos. A ver si se ve, se escucha, sí, se escucha. Sí, está bien. Muy bien. Quedó medio escondido este, ahí va. Bueno, seguimos. Perdí el fibrón que estaba bien cargadito. Agarro los otros. Bueno, agarraré este. Ah, acá está, lo tenía delante mío. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hasta acá viene bien. Ahora cambia la cosa. Porque cuando trabajamos sobre un subconjunto, vamos a poder hacer estas otras 4 operaciones, estos otros 4 elementos notables que acá no podíamos hacer. O por lo menos daría los mismos resultados. Entonces guarda acá que hay un manejo medio particular. Atentos con esto. Para calcular las cotas superiores, siempre vamos a necesitar un subconjunto porque las cotas superiores no van a ser elementos exclusivamente del subconjunto, sino van a ser elementos de todo el diagrama de Haas. Y ahora vamos a usar todo el diagrama y lo vamos a comparar contra estos 3. Entonces, para hacer cota superior, van a ser elementos de todo el diagrama de Haas que estén después que todos los del subconjunto. Lo digo de vuelta por si estaban escribiendo. Un elemento es cota superior si está después que todos los del subconjunto. Y ahí viene el cálculo. Entonces, el 8 está después que el 5, está después que el 1 y está después que el 0. Por lo tanto, 8 es cota superior. Sí. El 4, atentos acá, el 4 está después que el 0. El 4 está después que el 1, pero el 4
no está ni antes ni después que el 5. No está ni antes ni después que el 5, el 4. Son elementos incomparables, anótense eso porque es una categoría teórica también que lo tienen que considerar. Los elementos son incomparables cuando no puedo relacionarlos ni en un sentido ni en el otro. 4 no está antes que 5, ni 5 está antes que 4. Por lo tanto, 4... Hoy puse un 0, quise poner un 8 acá. Perdón. 4 es una posible cota superior, cumple para 2 elementos, pero no para el 5. Por eso 4 no es cota superior. Eso no quita que el 5 no pueda ser una posible cota superior. 5 es un elemento de todo el diagrama de Haas, así que lo puedo usar. 5 está después que 1. 5 está después que 0. Falta que 5 esté después que 5. 5 después que 5 hace referencia al bucle. Bucle que existe en el diagrama de Haas, nada más que no está dibujado en forma explícita. O sea, ¿5 está relacionado con 5? Sí, porque es reflexiva esta relación. Por lo tanto, 5 está después que cada uno de los elementos del diagrama de Haas. Inclusive está después que sí mismo. También está antes que sí mismo, ¿no? Es cosas de los bucles. Así que 5 es cota superior. También. Profe, pero no está después que 4. No entendí eso. Claro, pero el 4 no es un elemento del subconjunto. Buena observación. Para que sea cota superior, cada uno de estos elementos que analizo tiene que estar después que los 3 elementos del subconjunto. 5 no está después que el 4, sí, es verdad, pero no era un análisis que tuviera que hacer. Yo me tengo que fijar que 5 esté antes, que 5 esté después que 0, que 5 esté después que 1 y que 5 esté después que sí mismo. ¿Quién era Micaela que habló? Sí, profe, yo entendí. ¿Se entendió? Bien. Bien. Buena la observación, así que sí. Vamos con cotas inferiores, que es algo muy similar. Nada más que mirando por el lado izquierdo. Son elementos del subconjunto, todo este subconjunto, que están antes que estos 3. Son elementos que tienen que estar antes que estos 3 que están acá. Bueno, no hay nadie por fuera como pasaba acá con el 4 y el 8 que están afuera. Acá a la izquierda no hay nadie, así que no tengo a nadie por quien agarrar acá. Voy a tener que analizar estos mismos, porque los puedo usar. Así que podría ser cota inferior el 0, es una cota candidata. 0 tiene que estar antes que 5, que 1 y también que 0. Bueno, 5 está antes que... Perdón. 0 está antes que 5, eso no hay duda, está antes. 0 también está antes que sí mismo, porque bueno, el bucle está. Pero 0 no está antes que 1, ni 1 está antes que 0, porque son incomparables entre sí en esta relación. Así que 0, por no estar antes que el 1, no me sirve como cota inferior. La otra opción que tengo es el 1 está antes que el 5, el 1 está antes que sí mismo, el 1 está antes que el 4 también, pero no me importa el 1 con el 4. Pero para que sea cota inferior necesito que el 1 esté antes que el 0. Y bueno, no pasa, porque son incomparables. Por lo tanto, no tengo cotas inferiores. ¿Consultas? Estoy queriendo inventar un símbolo. Profe, una consulta. Dime. Bárbaro, si ahí cambiamos el subconjunto y en vez de ser 0, 1, 5, sería 1, 4, 5. 1, 4, No, 5. Ahí me gustó. 1, 4, 5. Ahí sí sería cota inferior el 1. Vamos con ese 4, 5. 1, 4, 5. Ahí está. Conjunto D. Me gustó más, porque yo me iba a inventar acá un elemento acá afuera para que sea cota. Pero bueno, vamos a cambiarlo. Mirá cómo está mi fibrón verde. Está seco. Ahora lo voy a recargar el fibrón verde. Este es el más viejito de los primeros fibrones que tengo. Subconjunto D. Entonces vamos a hacer ese análisis en el subconjunto D. Tenemos que hacer todo lo anterior, pero
vamos a hacer este. D, el subconjunto D es 1, 4, 5. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Upa. Ahí va. 1, 4, 5. Bueno, ahora estudiamos todos los casos anteriores. Vamos directamente a estudiar las cotas superiores y las cotas inferiores. Y ojo, no terminamos de analizar los demás, pero bueno, ahora retomamos. Si tenemos a estos tres en este caso, cotas superiores. ¿Quiénes serían cotas superiores en este caso? Cotas superiores. ¿Y el 8? 8, correcto. Porque está después que estos tres elementos. ¿El 5 está después que el 4? No. No, así que No. si lo considero al 5 no me sirve. No hace falta que lo escriban y lo tachen, Yo lo hago así para que cuando lo escriban o algo recuerden que lo analizaron y falló. No van a encontrar ningún otro, porque ni el 4 ni el 5 son cotas superiores. Pero cuando estudiamos las cotas inferiores, que es lo que estaba proponiendo el compañero, ahí en cotas inferiores vamos a ver que el 1 está antes que el 4, el 1 está antes que el 5 y el 1 está antes que sí mismo. Así que 1 sí es cota inferior. Y sí, es válido. ¿Consultas? Construyamos todo lo anterior. Construyamos todo lo anterior. ¿Se entendió hasta acá esto? Cotas superiores, inferiores. Acá lo vamos a poner. Chan, 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 misterio. Estoy demasiado de color blanco en este momento, tenía que estar más oscuro. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, maximales para este caso, para este conjunto de... ¿Quiénes son los maximales en este caso? Subconjunto de El 5 y el 4. 5 y 4. O 4 y 5, el orden no importa. Minimales, El 1. el 1 solo, por lo tanto va a ser mínimo. Y maximales, como son 2, no tenemos un máximo. Bien. Vamos a hablar de supremos e ínfimos. Vamos a seguir acá, ya que lo tenemos más presente. Supremo y el ínfimo. Bueno, estos son anti-intuitivos a priori, No es lo mismo máximo que supremo, ni tampoco lo mismo mínimo que ínfimo. Hay diferencias bastante considerables. Primero, el supremo... Bueno, en este caso no va a haber mucho que analizar, pero el supremo siempre es una cota superior y el ínfimo siempre va a ser alguna de las cotas... Perdón, el supremo va a ser alguna de las cotas superiores y el ínfimo va a ser alguna de las cotas inferiores. Así que lo vamos a sacar de ahí. Cuando hay un solo elemento en las cotas, listo. Sí, ya está, no hay mucha más vuelta que darle. El supremo es 8 y cuando hay una sola cota inferior, obviamente va a ser el ínfimo esa cota. Listo. Hay una propiedad también que menciona el apunte y es que cuando el ínfimo o el supremo es un elemento del subconjunto, significa que también va a ser mínimo. Fíjense en el apunte que se menciona eso. Fíjense que el supremo es 8. 8 no es un elemento del subconjunto, por lo tanto no existe máximo. Pero bueno. Continuamos acá. Porque en este caso era única la cota superior e inferior, así que el supremo e ínfimo eran evidentes. Acá no hay cotas inferiores, por lo tanto no va a existir el ínfimo. No existe el ínfimo en este caso. Pero en el supremo hay que ponerse de acuerdo cuál va a ser el supremo si es que alguno de ellos es el supremo. Porque tenemos dos elementos como supremos, como máximos, como cotas superiores. Tanto el 5 como el 8. Recuerden que estamos en el subconjunto C, que tiene dos elementos. El que tiene dos elementos como cota superior. Que tiene estos tres ahí adentro de la burbuja azul. El supremo está en discusión entre el 5 y el 8.
Muchos podrán decir, no, pero el Supremo es más poderoso, así que es el 8. Y en realidad no es así. El Supremo es, de las cotas superiores, el mínimo, la menor, la que no tiene a nadie a su izquierda. El 8 a su izquierda lo precede el 5. En cambio el 5 en este subconjunto no tiene nadie a su izquierda. Siempre el Supremo es la menor de las cotas superiores, la que está más cerca al subconjunto. Así que entre el 8 y el 5, el Supremo es el 5. Guarda con eso. El Supremo no es el que está más arriba de todo, sino de los de arriba, el que está más abajo. Sí, no sé quién habló, si Enzo o si Micaela. Sí, yo, si lo puede repetir, lo de Supremo. Sí. Supremo es... Alguien está hablando por micrófono afuera. El Supremo es la menor de las cotas superiores. La menor de las cotas superiores. O el mínimo de las cotas superiores. O de todo el conjunto de cotas, si son dos elementos, es el que está más cerca del subconjunto. No es el que está más arriba de todo. Es de los que están arriba, el que está más abajo. Puede no ser único, ¿eh? Puede haber varios que estén abajo. Pero es siempre el que está más abajo. Micaela, ¿se entendió ahí? Enzo, ¿decías otra cosa? Rodrigo. Entendió, entendió. Bien. Bien. Seguimos entonces. Bien. Bueno. Supremo, ínfimo. Bueno, obviamente ínfimo ahí no hay cotas inferiores, así que no va a haber ínfimo. Bueno. Vamos a armar otro subconjunto y ahí vamos a pasar al ejercicio 3 porque nos queda una pregunta acá que vamos a poder responderla. Bueno, vamos a poder responderla a continuación, pero para eso vamos a tener que trabajar también un poco en el ejercicio 3. Porque nos viene esta última pregunta que es si es o no red. Y les voy a dar la pista de cómo se analiza si es o no red. No es algo difícil, pero tiene que ver con todo este análisis que estamos haciendo ahora. Vamos a armar un subconjunto, pero en este caso solo de dos elementos. Creo que lo tengo acá. Bien. Vamos a armar un subconjunto de dos elementos. Encima de dos elementos incomparables. Vamos a armar el subconjunto E. Que vamos a quitar algunos de estos elementos. Vamos a quitar acá este. Entonces ya se entendió bien. Si no, ¿dónde lo puedo hacer? Estoy pensando en que tengo que tomar captura. Así que tomo captura y después borro. Así por lo menos queda esto lo más presentable posible. Uy, apreté el botón derecho. Ahí va de vuelta, ya va de vuelta. Copiar imagen. Vamos a hacer la resolución de a poco. Falta poco. Ya estamos llegando al final. Sí. Vamos de vuelta. Bien. Bueno. Entonces les dije, vamos a tomar el ejercicio, el subconjunto E, que tiene dos elementos que justo son incomparables. O sea, estoy tomando un caso bien extremo, porque si los elementos fueran comparables es muy simple. Ahora lo vamos a ir probando igual mientras estudiemos redes. Pero cuando los elementos son incomparables es donde tiene mayor sentido todo este estudio y es donde nos vamos a focalizar para poder hablar de si es o no red. Retículo algebraico también. Bueno, subconjunto 4, 5, solamente estos dos. En este caso, conjunto de maximales son aquellos elementos que no tienen a nadie a continuación. A continuación del 4 está el 8, pero maximales y minimales solo lo analizo en el subconjunto. Así que después del 4 no hay nadie. Así que 4 es maximal y el 5 también es maximal. Lo mismo va a ocurrir cuando estudio minimales. Antes de ellos no hay nadie, así que tanto el 4 como el 5 no tienen a nadie que los preceda en el subconjunto. Cuando esto ocurre, estos elementos en el subconjunto se los llama aislados. Si ocurriera en el diagrama de Hash completo, ahí sí serían aislados posta. Acá son aislados, pero solo en el subconjunto E. Están aislados, claro, porque son maximales y minimales en simultáneo.
Por lo tanto, en este caso no existe ni máximo ni mínimo, no hay mucho más que decir. Vamos a las cotas superiores. Y acá es donde la cosa se pone más interesante. Cotas superiores son elementos de todo el diagrama de Hash que están después que el 4 y el 5 simultáneo. ¿Quién o quiénes son cota superior en este caso? ¿Quién o quiénes? ¿El 8 no es? El 8. Claro, un solo elemento que es el 8. Así que cota superior el 8. Y únicamente el 8. Por lo tanto va a ser el supremo. Bien. Tip. Y esto lo vamos a usar muchísimo. Cuando trabajamos con subconjuntos de dos elementos, el supremo es el lugar más cercano en que estos dos se encuentran. Entonces, si calculo el supremo entre 4 y 5, va a ser el 8. Bueno, obviamente era el único lugar. Ahora, cuando calculo las cotas inferiores y el ínfimo, ¿dónde va a aparecer algo que nos va a servir para analizar las redes? Atentos acá que esto es todo teórico. Cotas inferiores. ¿Quiénes están antes que el 4 y el 5 en simultáneo? 0 y 1. El 0 y el 1, claro. Tiene dos elementos. Fíjense que el conjunto de cotas inferiores tiene dos elementos y ahora hay que determinar cuál de estos dos es ínfimo, porque el ínfimo es un único elemento. Es de estos dos elementos el que está más cerca de su conjunto. ¿Y quién está más cerca? El 0 y el 1. ¿Hay alguno que esté más cerca? Igual. Claro, están en la misma distancia porque son incomparables entre sí. Por lo tanto, acá no existe el ínfimo. Hay cotas inferiores, pero no puedo determinar cuál es la más grande, la más cercana al subconjunto D. No es como hace un rato que teníamos el 5 y el 8 como cotas superiores y el más cercano era el 5 porque eran comparables. Acá estos dos son incomparables, así que no puedo determinar cuál es mayor que otro. O quién está después de quién en las cotas inferiores. Bien, este dato, esto que ocurre acá, es lo que nos indica que esta relación no es red. Porque para ser red, es necesario que todo par de elementos, todo subconjunto de dos elementos, tenga siempre supremo e ínfimo. Si hay un par de elementos que no tiene supremo e ínfimo, esa relación de orden no va a ser red. Así que anoten eso porque es una de las cosas que tienen que considerar. ¿Va bien hasta ahí? Profe, ¿por qué en el subconjunto D en cotas inferiores no agregó el 0? Francisco Roldán me dice, ¿por qué en el subconjunto... ¿Cuál subconjunto? El D. ¿No agregó el 0 en cotas inferiores? ¡Ah! Pero, ¿cómo estoy? Gracias. Tenés total razón. Es más, está mal hecha la captura entonces. Tenés toda la razón, Francisco. A ver, chumemos, ¿qué pasó acá? Sí, tenés razón. Cota superior en el D que tiene... Ah, no, pará. El D, los elementos son el 1, el 4 y el 5. 1, 4 y 5. El 1 es cota inferior porque está antes que el 4, está antes que el 5 y está antes que sí mismo. Hasta ahí vamos. Vos proponés, ¿por qué el 0 no está? Bueno, el 0 está antes que el 5, así que cumple con eso. El 0 está antes que el 4, así que cumple con eso. Para ser cota inferior también tiene que estar antes que el 1. Y no está antes que el 1, porque es incomparable. Así que por ese motivo no es cota inferior. ¿Se entiende, Francisco? Sí, profe, gracias. Bien, menos mal, porque pensé que había cometido un error y por suerte no.
Así que, por ese motivo, esto no es red, porque encontramos es un conjunto de dos elementos que no tiene ínfimo y supremo. Una cosa última, y ahora sí pasamos al último ejercicio que rápidamente lo vamos a estudiar. Fíjense que cuando calculamos el supremo entre estos dos, yo les dije que era el elemento más cercano o el lugar más cercano en que estos dos elementos se encuentran yendo para la derecha. Fácilmente vamos a ir a 8. El ínfimo va a ser lo mismo pero yendo para la izquierda. Y ahí es donde está el conflicto. Porque estos dos yendo para la izquierda tienen tanto al 1 como al 0 como lugares para encontrarse. Entonces no tienen un único lugar, tienen dos. Y la idea del ínfimo y del supremo es que haya un único lugar en donde sea más fácil encontrarse. Villalba Lucas me dice, ¿lo puedo volver a decir? ¿A decir qué cosa? Dije muchas cosas. Repito esto último, si no. Supremo es siempre entre dos elementos, porque cuando estudiamos redes vamos a analizar dos elementos, un conjunto de elementos. Supremo es el lugar más cercano en que estos dos se van a encontrar yendo para la derecha. Y ínfimo es el lugar más cercano donde se encuentran yendo para la izquierda. Si encuentran esta situación donde hay dos lugares que están a la misma distancia, es porque no hay ínfimo, y si no hay ínfimo, no es red. Pero ahí lo dije justamente. Bien, joya. Efectivamente por eso no es red. Por lo tanto, red va a ser aquella relación de orden en donde todo par de elementos o todo subconjunto de dos elementos va a tener siempre ínfimo y supremo. Esa es la definición de red. Y bueno, también a partir de ahí van a encontrar la definición de retículo algebraico, que es básicamente lo mismo, porque es la misma estructura, nada más que en el retículo se van a concentrar en esas dos operaciones que son el ínfimo y el supremo, que vamos a estar practicando seguramente mucho en las clases de consulta y en toda la ejercitación que encuentren. Así que procuren hacer una mayor cantidad de ejercicios. No son en sí difíciles. Después van a notar que más o menos todas salen de la misma manera. Las trampas están ahí. Con todo lo que es congruencia, no, más que congruencia módulo, todo lo que es conjuntos, lenguaje, todo eso, tenemos mucho más espacio para mandarnos diabluras que acá. Bueno, el ejercicio 3, que es el último, dice, construye el diagrama de Haas de, y dice esto, de 165, no se asusten, punto y coma, divisibilidad. De 165 es un conjunto. Es el conjunto de los divisores positivos de 165. Entonces, vamos a tener que escribir todos esos divisores. Es algo que van a ejercitar bastante en estas clases, en estos temas últimos. Divisores de 165. Borro todo esto. A ver, 165 se puede dividir obviamente por 5. Entonces, obviamente, 5 va a ser. ¿Qué hago para tenerlos a todos? La descomposición factorial de 165. 165. Descomposición factorial es ir haciendo la división acá y voy poniendo los cocientes. Así que si lo divido por 5 al 165, me da 33. Si a 33 lo divido por 3, me queda 11. Porque 11 por 33 me da 33. A 11 solo puedo dividir por 11 porque es un número primo. Y el resultado me da 1. Por lo tanto, 165 es 3 por 5 por 11. A partir de ahí voy a tener que calcular cuáles son todos sus divisores. Pero incluso tenemos formulitas para todo esto. Esto es la descomposición factorial. Es 3 a la 1, 5 a la 1, 11 a la 1, porque una sola vez lo utilicé a cada uno. Con esta descomposición factorial, hay una pequeña fórmula que dice que es una fórmula que proviene, su fundamento está en los cálculos combinatorios. Dice que la cantidad de elementos, o sea, la cantidad de divisores positivos que va a tener 165, se puede calcular utilizando esas potencias que están ahí, sumándoles 1 a cada una de ellas,
y multiplicándolas entre sí. Es una pequeña fórmula que creo que está en el apunte, si no en el apunte web está, en el de nuestro sitio web. Así que acá te queda 2 por 2 por 2, obviamente esto es 2 al cubo, o sea, esto es 8. Significa que acá ustedes tienen que escribir 8 elementos. 8. Vamos de a poco. ¿Quiénes dividen al 165? Bueno, ya conocen a estos tres que lo van a dividir, pero antes que ellos hay uno que divide a todo número, que es el 1. Así que 1, el 3, el 5 y obviamente el 11. Voy a ir haciendo el diagrama de Hash porque capaz que esto les sirve. 1, lo voy haciendo de abajo hacia arriba. Por cierto, esto es una relación de orden. Siempre es relación de orden la relación de divisibilidad, pero bueno, ahora lo vamos a terminar de emprolijar. Pero pensando en un diagrama de Hash, ya lo estoy planteando para hacer de abajo hacia arriba. 1, mínimo. 1 divide a todos. Entre ellos va a dividir al 3, al 5 y al 11. Eso recuerden que es relación de divisibilidad. Vamos a ir acomodando los restantes. ¿Qué número puede ser dividido tanto por el 5 como por el 3? El 15. 3 por 5, 15. El 15 es divisible por 3, el 15 es divisible por 5, pero no es divisible por 11. 15. El 55, porque el 55, si lo pongo acá, se puede dividir por 11, se puede dividir por 5, pero no se puede dividir por 3, porque, bueno, está armado así. El 33, que había aparecido en la descomposición factorial, acá. El 33 es divisible, obviamente, por el 3 y por el 11. Es 3 por 11, obviamente. Estos entre sí no son divisibles entre sí. El 3 no divide al 5 ni viceversa. El 15 no divide al 33 ni viceversa. Pero sí, estos tres y todos los demás dividen al 165. Así que me faltó anotar acá el 55 y finalmente el 165, porque todo número es divisible por sí mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, repetí 1. Ya veía. Igual, a ver, cuento de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetido, 8. 8 elementos. Correcto. 165. El orden, no importa el orden. Lo importante es que estén los 8 elementos. Y sin querer hicimos el diagrama de Hash. Vamos a analizar un poquito más qué fue todo esto que hicimos. Primero, el conjunto sobre el que estamos trabajando es este, el conjunto de divisores positivos. Por eso está planteado así esto. ¿Qué significa que nos pongan la operación ahí? Que la relación que nos definen es algo así como esta. X dividido a Y. ¿No? Es más, si usamos toda la notación habitual, acá podríamos haber llamado a la relación R, incluida en D 165 al cuadrado. Siempre toda relación está incluida en un producto cartesiano. Esto es casi burocracia, ¿no? 2 puntos. X se relaciona con Y si y solo si X divide a Y. Todo esto que está acá, todo esto es lo que dice esto. Así que es más fácil escribir esto para las relaciones de orden. Y esto es una relación de orden. Toman en cuenta que todo número se divide por sí mismo, o sea, es reflexiva. 1 divide a 3, 1 y 5, en fin, 1 al 11, este 1 divide a todos. 3 divide a 15, obviamente. Ahora, 15 no divide a 3, 15 no divide a 5. Funciona en un sentido, pero no en el otro. Es antisimétrico. Y si 5 divide a 15 y 15 divide a 165, 5 divide a 165. Es recontra transitivo esto. Así que pueden ver en el apunte que la relación de divisibilidad siempre es relación de orden amplio. Sobre todo, obviamente, si estamos trabajando con un conjunto de divisores. Así que esto siempre es una relación de orden amplio. Por eso ya nos largamos a hacer el diagrama de Hash. Además, esto es red. Es más, voy a borrar toda esta expresión que puse acá, porque era con fines de
de alguna manera articular con lo que veníamos viendo, todo eso es lo que veníamos haciendo antes, así que nada, acá en relación de orden podemos pasar a trabajarlo de esta manera más práctica. Ya estamos llegando al final, pero en este caso podemos demostrar sin mucha dificultad que esto es red. Yo voy a poner un par de ejemplos. Van a ver en el apunte teórico que hay hecho una tabla. En esa tabla se prueban todas las posibles combinaciones de subconjuntos de dos elementos. Siempre. Entonces, vamos a armar un pequeño ejemplo. Vamos a armar dos ejemplos. Vamos a armar acá un subconjunto B entre 5 y 15. Y otro subconjunto entre 5 y 11. C. B igual 15, 5. 15 y 5. Sí, podría haber planteado otro más simple, pero va. Maximales, minimales, todo eso lo analizan ustedes. Vamos a... Queda para ustedes para que lo analicen. Yo quiero, porque encima la consigna no pide todo esto, simplemente pide construya el diagrama de Haas. Así que ya con esto ya la consigna estaba cumplida. Vamos a analizar un poco más para poder tener más propiedad a la hora de hablar de redes, porque esto es una red. Entonces, si analizamos cotas superiores, cotas inferiores, supremo obviamente e ínfimo, supremo e ínfimo en el subconjunto de estos dos elementos, vamos a ver qué pasa. Para que sea red, todo subconjunto de dos elementos tiene que tener siempre supremo e ínfimo. Así que díganme, entre estos dos, cotas superiores, ¿quiénes son cotas superiores a este subconjunto de dos elementos? ¿165? 165, correcto. El 33 y el 55. Vamos a ver. 33, analizamos el 33. Vamos al análisis completo. 165 es cota superior porque está después que el 15 y también está después que el... Perdón, y está también después que el 5. Sí, o dicho de otra forma, 165 es divisible por 15, 165 es divisible por 5, por eso cota superior. Ahora, 33, ¿está después que el 15 y el 5? Primero, 33 no está después que el 15, son tremendos incomparables. No hay flecha que los una. Así que ya desde el vamos, 33 falla. Pero no solo no está después que el 15, tampoco está después que el 5, porque por más que esté arriba, fíjense que entre el 5 y el 33 no hay aristas que los unan. Si yo quiero ir del 5 al 33, tengo que venirme para acá y después me vengo para acá. Incomparables. Así que el 33 no es. El 55... El 55 sí está después que el 5, porque tiene esta arista que los conecta. Pero el 55 no está después que el 15, son incomparables. Están en el mismo nivel. Así que el 55 tampoco me sirve. Hay uno que me está faltando que sí sirve. ¿Quién falta acá poner como cota superior? El mismo 15. El mismo 15, exactamente. Porque el 15 está después que sí mismo y obviamente está después que 5. Ahora, entre el 165 y el 15, o sea, entre estos dos, el supremo no es el que está más arriba, sino el que está más abajo, que es el 15. Cotas inferiores pasa algo similar. El 1 va a ser cota inferior. El 3 no nos sirve porque es incomparable con el 5. Y el 11 también es incomparable con el 5 y con el 15. Así que yo lo puedo considerar a ellos en mi análisis, pero ninguno de los dos me sirve. ¿Cuál sí me sirve? El 5. Y entre el 1 y el 5, ¿quién es el supremo? El ínfimo. Perdón, el ínfimo, sí. ¿Quién es el ínfimo? El 1. No.
No dijo entre. Pero me perdí. Entre el 1 y el 5, ¿quién es el ínfimo entre estos dos? Porque ambos son cotas inferiores. Pero hay uno que tiene que ser ínfimo. Bueno, puede no haber ínfimo, pero acá sí va a haber. ¿Quién es el ínfimo entre 1 y 5? ¿El que está más abajo o el que está más arriba? ¿Quién es? ¿El 1 o el 5? Son dos opciones. Pueden escribir en el chat. Y bueno, va a ser el 5 porque dije el 1 y me dijo que Claro, no, así que no hay claro, mucha el opción. 5, pero claro. no entiendo por qué. En el Supremo teníamos la competencia entre el 15 y el 165 para ser el Supremo. Y el Supremo dijimos que no es el que está más arriba, sino que está de los que están arriba, el que está más abajo. Para las cotas inferiores pasa algo similar. De los que están abajo, que son estos dos, el ínfimo no va a ser el que está más abajo, sino que está más arriba. Es de los que están abajo, el que está más arriba. Es la mayor de las cotas inferiores. Bien, lo digo de otra manera más práctica, que es como lo vamos a resolver y poder plantear de forma trivial. Cuando agarramos un subconjunto de dos elementos, ya dije, el supremo es el lugar donde se encuentra si van para arriba, y el ínfimo el lugar donde se encuentra si van para abajo. El lugar más cercano. Si estos dos se tienen que juntar a jugar a la Play, porque uno tiene la Play y el otro tiene el disco con el FIFA 2021. Si tienen que irse para arriba, el lugar más cercano, está bien, podrían ir a encontrarse al 165, pero es más rápido que el 5 venga para acá a la casa del 15. Por eso 15 es el supremo. Y si el viento sopla para abajo, de norte a sur, es más práctico que el 15 vaya a visitarlo al 5. El lugar más cercano donde estos dos se van a poder encontrar yendo para abajo es en el 5. Ese es el ínfimo. De vuelta, cuando tenemos un conjunto de dos elementos, supremo es el lugar más cercano donde se encuentran esos dos, y único obviamente, e ínfimo el lugar más cercano donde se encuentran, pero yendo para abajo. Con estas premisas vamos a poder, primero, vamos a poder escribir esto de otra manera. Como son subconjuntos de dos elementos, podemos escribirlo así. 15 supremo con 5. Usamos el O para indicar supremo. 15. Y para el ínfimo, algo parecido. 15 ínfimo 5 es igual a 5. Listo. Pasemos al otro subconjunto. C, que es 5 con el 11. Última vez que estudiamos cotas superiores. Supremo, cota inferior, ínfimo. Bueno. 5 con el 11. Cotas superiores. ¿Cuáles son las cotas superiores del 5 con el 11? 165, ¿no? Vamos, rápido. 165. 33 y 55. No. 33, Sí. lo anotamos. Sí. Y 55. Sí, sí. Bien. 165 es porque 165 está después que el 11 y después está que también que el 165. 55 está después que el 11, después significa que hay conexión. Y también está después que el 5, así que sí, el 5 está. 33, fíjate que el 33 está después que el 11, pero no está después que el 5, porque el 5 no tiene ahí una arista que los conecte. Así que el 33 no va. Y como son incomparables, ni 5 ni 11 son cotas superiores entre sí. Por lo tanto, entre el 165 y el 55, el supremo es el 55, es el que está más cerca. Si lo calculamos de esta otra manera que estoy planteando, supremo, si estos dos se tienen que se juntar en la casa de alguien a jugar, este tiene el disco con el juego y este tiene la consola, el lugar más cercano donde van a encontrar yendo para arriba para jugar no es 33, porque acá solo puede venir el 11, este no, es el 55, que es justamente el supremo, así que lo puedo escribir así. Muy bien. Ahí continuamos. Calculen ustedes cotas inferiores.
Para este caso. El 1. Ahí está, el 1, dice el compañero. Ya no me acuerdo que había preguntado. Cotas inferiores, claro. Cota inferior, 1, claramente. ¿Y el 11? Y el 11, y promo el 11. El 11 tiene que estar antes que sí mismo, o sea, antes que el 11, y tiene que estar antes que el 5. Pero el 11 está antes que el 5. ¿Hay conexión entre estos dos? No es comparable. Incomparables, así que solamente el 1, por lo tanto, como hay una única cota inferior, claramente va a ser el ínfimo. Y claro, si estos dos se tienen que juntar a jugar, yendo para abajo, el lugar más cercano que van a tener es el 1. Que acá lo podemos escribir con esta otra notación, donde 5 ínfimo con 11 es 1. Bien. Tiro un par de ejercicios. Díganme ustedes. ¿Qué pasa si yo les pido que calculen el supremo entre el 3 y el 55? 3 y 55. ¿Dónde se encuentran estos dos yendo para arriba? Ya ni calculamos cotas superiores ni inferiores. ¿Tienen supremo esos dos? 165. Allá arriba de todo. Si calculan cotas superiores e inferiores van a ver que les da 165. Que obviamente esto es lo mismo que decirles supremo entre 55 y 3. Propiedad conmutativa se cumple. Y lo mismo si hiciéramos el ínfimo entre 3 ínfimo con 55. 55 ínfimo con 3. Estos dos, si tienen que ir hacia abajo, ¿dónde se encuentran? El lugar más cercano donde se encuentran. ¿Se pueden encontrar en 3? ¿O dónde se van a encontrar si van para abajo? En el 1. Son justamente los que se llaman elementos complementados, porque sus supremos es el máximo y su ínfimo es allá abajo de todo en el mínimo. En fin, para redondear, si ustedes armaron una tabla y se pudieran a comparar todos los posibles pares de elementos y ver cuál va a ser su supremo y su ínfimo, siempre van a encontrar que tienen supremos e ínfimos. Así que acá esto es lo mismo que poner 55 y 3. La operación la podemos escribir así. Por lo tanto, y acá vamos a redondear. Esto escrito así es red porque todo subconjunto de dos elementos siempre tiene ínfimo y supremo. Por eso esto es red. Y cuando estamos en presencia de red, también podemos llamar a esta otra estructura, 165, punto y coma, supremo, ínfimo, retículo. ¿Es lo mismo, es el mismo diagrama? Sí. Lo que ocurre es que acá la red está armada con el conjunto y la relación que los vincula a los elementos, la relación de divisibilidad. Mientras que el retículo toma el conjunto, el mismo conjunto, pero lo que define son dos operaciones, una para el supremo y otra para el ínfimo. Que bueno, lo estamos haciendo acá en forma visual. Pero en realidad, esta operación supremo e ínfimo son operaciones de la aritmética bastante conocidas. Por ejemplo, a ver. ¿Cuál puedo agarrar? 3,55 hicimos recién, sí. Fíjense que si ustedes agarraban acá el 5 con el 11 y hacían supremo, les da el 55. Y ustedes pueden decir, y sí, obvio, porque hacen 5 por 11 me da 55. Entonces uno podría pensar rápidamente, lo que están acá arriba son la multiplicación de estos dos. Bueno, a veces sí. Pero fíjense lo que hicieron acá entre este y este. Bueno, en realidad entre estos dos sí, 55 por 3 te da este otro. Pero fíjense qué pasa si hacemos, vamos a tomar un ejemplito más. ¿Qué pasa si hacen 33 supremo con 55? ¿Cuál es el supremo entre estos dos? Claramente 165. Obviamente lo mismo en un sentido o en el otro. Si piensan en términos aritméticos, 55 por 33 por 55 no da 165. Da mucho más.
Porque lo que estamos haciendo acá no es multiplicar estos dos números entre sí. Lo que estamos haciendo acá es encontrar un número que pueda ser divisible en simultáneo por este y por este número. O sea, dicho de otra manera, dicho de atrás para adelante, 165, como se puede dividir por estos dos, significa que es múltiplo de estos dos. Y de todos los múltiplos que estos dos podrían tener, 165 es el mínimo común múltiplo entre 33 y 55. Mínimo común múltiplo. Por lo tanto, en la relación de divisibilidad, el supremo es el llamado mínimo común múltiplo entre dos números, y de la misma manera el ínfimo, 33 ínfimo con 55, entre 33 y 55, el ínfimo es el lugar más cercano donde se van a encontrar, y el lugar más cercano donde se encuentran es el 11. ¿Lo ven, no? 33 y 55, el lugar más cercano que tienen, el ínfimo es el 11. ¿Y qué es el 11 de estos dos? Y es un divisor, es un número que divide en simultáneo al 33 y al 55. Sí, el 1 también los divide a los dos, pero 11 es el número más grande que los divide a los dos en simultáneo. Eso se llama máximo común divisor entre 33 y 55. Por lo tanto, si el conjunto de divisores con la relación de divisibilidad es la red algebraica, o la llamamos red algebraica, al mismo conjunto, con la operación mínimo común múltiplo y la operación máximo común divisor, esto se llama retículo. Y obviamente este es el supremo y este es el ínfimo. Y así es como termina la clase de hoy. Y hasta ahí entiendo que entra el parcial, porque creo que álgebra de Boole, que es darle una expresión más, una vueltita más de rosca a esto, que en realidad esto de acá también es álgebra de Boole, porque cumple un par de propiedades más. Pero las veremos la semana que viene si es necesario. Vean el apunte, fíjense las tablas que se arman con los maximales, con los ínfimos y supremos. Miren esas tablas que están en el apunte hechas. Voy a tomar captura de esto. Y bueno, procuren hacer toda la ejercitación necesaria. Ya empiecen a redondear los temas, porque el parcial está ya a la vuelta de la esquina. De hecho, ya la semana que viene empezamos a evaluar a los de los viernes. Ustedes van a ser los últimos, van a ser los que tienen más tiempo. ¿Están dando? Sí. Quedó un cachito negro, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta que no pueda esperar la semana que viene? Si no, hasta acá es la clase de hoy. Profe, el parcial sería el 7, ¿no? El parcial es el 7... Contemos. Sí, es el 7 de septiembre, de octubre, dentro de exactamente 2 semanas. Ya menos de 2 semanas, porque empieza a las 19. Recuerden, tienen que tener la cámara prendida para ese día, para la validación que viene después del parcial. Se lo vamos a aclarar todo en los foros. Ok. Resolución, ejercicios, clase. Bien, esto ahora en un rato se los voy a subir, junto con la grabación. Después les dejo el link también. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No hay más consultas? No. Bueno, gente, entonces vamos cerrando por hoy. Aprovechen lo que queda de clases de consulta y la próxima clase que tienen para responderse todas las dudas que le vayan surgiendo. Recuerden, hasta el sábado tienen para terminar de hacer la actividad en clase número... Bueno, el trabajo práctico obligatorio número 2, ya me estoy yendo al pasado. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos. Chao, Faking your life for the IG. If you got my number, don't ask me.